La prisión era un mundo con sus propias reglas, un universo cerrado donde el peligro acechaba en cada sombra. De día, el orden se mantenía con una frágil estabilidad, pero cuando la oscuridad caía, las paredes parecían cobrar vida, devorando a los más débiles. Emanuel, recién llegado y sin aliados, sabía que no sobreviviría solo. Cuando pidió protección al guardia Darío, no esperaba encontrar algo más que seguridad. En una celda donde la violencia gobernaba, su única salvación vino en forma de un beso inesperado. Pero en un lugar donde la supervivencia era lo único que importaba, ¿a qué precio? Bienvenidos a su canal favorito Fantasía Arcoiris. Te invitamos a suscribirte al canal. Hemos notado que muchas de las personas que ven nuestros videos no están suscritas. Ahora sí, comencemos. La celda tenía un aire denso y húmedo, impregnado con el aroma de sudor y cigarro. Durante el día, la prisión era un lugar de rutinas estrictas y miradas esquivas, donde los presos se mantenían ocupados con trabajos forzados o en conversaciones intrascendentes. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. Los pasillos oscuros se volvían un campo de batalla de susurros y sombras al acecho. Era como si una bestia dormida despertara con la falta de luz. Emanuel había ingresado apenas 2 semanas atrás, condenado por un delito menor que en otras circunstancias no lo habría llevado a un lugar así. Pero esta no era cualquier prisión. Aquí, los hombres eran más que prisioneros. Entre las rejas y los muros de concreto se tejían códigos no escritos que marcaban la diferencia entre la supervivencia y el peligro. Desde la primera noche, Emanuel había sentido el miedo metérsele en la piel como un frío insoportable. Compartía celda con 3 hombres, ninguno particularmente hostil, pero tampoco confiables. Los rumores que circulaban en el comedor y en los patios le confirmaban lo que había sospechado desde el primer momento. Cuando la noche llegaba, los débiles se convertían en presa. Sabía que no podía quedarse en su celda. En la penumbra, las reglas del día no existían, y aquellos con poder lo usaban a su favor. A cada amanecer, algunos internos aparecían con moretones o con la mirada vacía, mientras otros no volvían a ser los mismos. Los guardias no intervenían. Sabían lo que ocurría, pero miraban hacia otro lado o quizás simplemente lo permitían. Sabemos que te está gustando el video, déjanos un like y suscríbete al mejor canal de historias Fantasía Arcoiris. Sigamos. Emanuel no estaba dispuesto a convertirse en otro número en la lista de víctimas. Así que, en cuanto la última luz del día se extinguió por la ventana enrejada, tomó una decisión. Golpeó con fuerza la puerta metálica de su celda. Al principio solo obtuvo silencio, pero luego escuchó pasos acercándose. Un guardia se detuvo frente a la reja y lo miró con indiferencia. «¿Qué quieres?», preguntó con voz áspera. Emanuel tragó saliva antes de responder. «Necesito protección», dijo, sintiendo su propia voz temblar levemente. El guardia entrecerró los ojos, analizándolo con cautela. Se llamaba Darío, y aunque lo había visto pocas veces, Emanuel había notado algo diferente en él. No era como los demás carceleros, indiferentes y crueles. Había una dureza en su rostro, sí, pero también una mirada que no reflejaba el mismo desprecio que el resto. «Todos necesitan protección aquí», respondió Darío con una media sonrisa. «Pero no todos la consiguen». Emanuel sintió que el estómago se le encogía. Sabía que no tenía más opciones. «Haré lo que sea», susurró. Darío lo miró por un instante que pareció eterno. Luego suspiró y sacó un manojo de llaves, abriendo la reja. «Ven conmigo». Emanuel lo siguió por los pasillos apenas iluminados, sintiendo las miradas que se clavaban en su espalda desde las celdas. Sabía que lo estaban observando, midiendo su destino. No podía permitirse titubear. Darío lo llevó a una sala apartada, una especie de oficina desordenada, con una mesa y un par de sillas. Casi podía sentir la tensión en el aire cuando el guardia cerró la puerta detrás de ellos. «¿Sabes lo que estás pidiendo?», preguntó Darío cruzándose de brazos. Emanuel asintió lentamente. «No quiero convertirme en una presa», susurró. El guardia se acercó y por primera vez Emanuel sintió su presencia de una forma diferente. Darío era más alto, su cuerpo firme bajo el uniforme. Podía oler su aroma, una mezcla de tabaco y algo más, algo que lo hizo estremecer.
Si te protejo, eso significa que eres mío, dijo Darío con voz baja. Emanuel no se movió. No sintió miedo, no de la forma en que lo había sentido desde su primera noche allí. La forma en que Darío lo miraba era diferente. No era una amenaza, no era posesión. Había algo más, una promesa oculta en su tono. Si eso me mantiene a salvo, entonces sí, murmuró Emanuel. Darío no dijo nada, solo lo observó por un largo instante antes de acercarse más. Emanuel sintió la tela del uniforme rozar su piel desnuda, su respiración chocar contra su rostro. El primer contacto fue lento, una prueba silenciosa. Los labios de Darío eran firmes, pero suaves. Emanuel no supo en qué momento cerró los ojos, solo sintió cómo el beso se profundizaba, cómo el calor de su cuerpo se filtraba a través de la tela. Cuando se separaron, Darío mantuvo su mano sobre su nuca, como si aún dudara de lo que acababa de hacer. «Ahora estás bajo mi cuidado», murmuró. Emanuel asintió, sintiendo algo más que alivio en su pecho. Antes de seguir, te invitamos a darnos un like y suscribirte a nuestro canal Fantasía Arcoíris. Además, coméntanos si quieren escuchar una historia en particular. Sigamos. Esa noche, por primera vez desde que había llegado a la prisión, no sintió miedo. Emanuel sentía todavía el cosquilleo en los labios cuando Darío se separó de él. Su corazón latía con fuerza, no solo por el nerviosismo, sino por la extraña sensación de seguridad que le invadía. Nunca se había imaginado en una situación así. Nunca pensó que el miedo pudiera llevarlo hasta ese punto, pero tampoco había esperado que el beso no se sintiera como una simple transacción. Darío lo observó en silencio. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos tenían un brillo extraño, como si luchara consigo mismo. Luego, sin decir nada más, abrió la puerta y le indicó que lo siguiera. Emanuel lo siguió por los pasillos oscuros, sintiendo que cada sombra podía esconder algo peligroso. Pero algo había cambiado. A su alrededor, los reclusos que antes le lanzaban miradas depredadoras ahora desviaban la vista. Había un código en la prisión, uno que no necesitaba palabras. Ahora él estaba marcado. Caminaron hasta la torre de vigilancia, una pequeña sala con ventanales gruesos que daban al patio principal. Darío cerró la puerta tras ellos y se quitó el gorro, pasando una mano por su cabello corto. «No pienses que esto cambia las cosas», dijo con voz baja. «Aquí nada es seguro». Emanuel lo miró fijamente. «Pero ahora estoy contigo, ¿no?» Darío dejó escapar una risa breve, seca. Se acercó y le tomó la muñeca, apretándola con suavidad, como si evaluara algo en su piel. «Estás bajo mi protección, pero eso no significa que estés a salvo del todo». Emanuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La prisión tenía sus reglas, y aunque Darío fuera su refugio, sabía que eso no lo eximía de los peligros que acechaban en cada rincón. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Eso nos ayuda a crecer más esta comunidad. Continuemos. Pasaron la noche en la torre, sentados en silencio mientras Darío hacía su ronda. Cada cierto tiempo, los gritos de algún interno se escuchaban a lo lejos, mezclados con murmullos y golpes en las paredes. Emanuel supo que había tomado la decisión correcta. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte de un gris apagado, Darío se puso de pie. «Ve a tu celda antes de que el resto de los guardias empiece su turno. No quiero que sospechen». Emanuel asintió. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se detuvo. Se giró lentamente y vio a Darío apoyado contra el escritorio, los brazos cruzados con la mirada clavada en él. «¿Esto fue solo una transacción?», preguntó en voz baja. Darío no respondió de inmediato. Luego suspiró y se acercó, deteniéndose a solo centímetros de él. «Quiero protegerte. Y no solo porque me lo pediste». Emanuel sintió un nudo en el estómago, pero esta vez no era miedo. Era algo más. Algo que no esperaba encontrar en un lugar así. Cuando regresó a su celda, sus compañeros lo miraron con curiosidad, pero nadie dijo nada. En la prisión, el silencio era una forma de supervivencia. Los días pasaron, y aunque la rutina no cambió, Emanuel notó la diferencia. Cuando caminaba por el patio, los demás lo observaban, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado.
Y cada noche, después del último conteo, Darío encontraba una forma de hacerle saber que seguía ahí, ya fuera con una mirada rápida o con una excusa para llevarlo a la torre de vigilancia. Era un pacto silencioso, uno que iba más allá de la prisión y sus reglas. Pero Emanuel sabía que nada era eterno. Y en un mundo donde todo podía cambiar en un instante, la única pregunta que quedaba era cuánto tiempo más podrían mantenerse a salvo. Esperamos que el video te haya gustado. Coméntanos si esta historia te gustó. También, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.